Tengan todos un buen día. El día de hoy vamos a tocar un tema del cual veníamos hablando desde el primer capítulo y se trata de nuestro tema activismo climático. Mi nombre es Jennifer y hoy vamos a estar reflexionando sobre cómo las redes sociales, en especial YouTube, ha ayudado a difundir mensajes y más que nada movilizar a la gente frente a eso que es la crisis climática. Para que entren un poco en contexto, la crisis climática se refiere a las emergencias planetarias causadas por el calentamiento global acelerado y todo por la actividad humana, ¿no? Se puede manifestar en cuanto a los desastres naturales extremos, uno de ellos puede ser la deforestación, adicional a ello la escasez de recursos y también puede ser un impacto de gran profundidad tanto social como económico. Y es por eso que hoy contamos con nuestra invitada especial, la cual es Camila, activista y bióloga profesional. Camila, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras de estar aquí? ¿Cómo te sientes de haber sido elegida por nosotros para hablar de ese tema que es crucial, el activismo climático? Buenas noches, chicos, ¿qué tal? Muy feliz de estar aquí justamente, poder hablar todo este tema, ¿no? Que en realidad aborda tanto lo social, también lo ambiental, y dentro de mi expertise vamos a ver qué es lo que sale el día de hoy. Bueno chicos, yo soy Ángel, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Hemos visto todos sus comentarios y la verdad son muy buenos y nos motiva a seguir sacando más contenido de nuestro podcast Activismo en la Red. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, Camila, ahora vamos a empezar con la primera pregunta. Y bueno, como bien sabes, el activismo climático no solo se trata de marchas y protestas, sino también de mover a la gente, ¿no? Y hasta incluso presionar a los gobiernos y a la empresa. Y bueno, yo siento, desde mi punto de vista, que es como una mezcla de lucha social, comunicación y resistencia política. Entonces, ¿cómo entiendes tú, Camila, lo que es activismo climático? Para mí el activismo climático justamente es un movimiento social, ¿no? Que también se involucra con lo ambiental, en la cual va a enfocar temas tanto relacionados pues a lo que está ocurriendo hoy en día, como viene a ser la escasez incluso de recursos, ¿no? Como mencionaste, las altas temperaturas, las bajas temperaturas, pero también que es necesario trabajarlo en conjunto, ¿no? Hay que entender que cuando hablamos de justicia ambiental no podemos reclamar si no estamos involucrados también en la justicia social. Y es ahí donde vamos a hacer hincapié en realidad dentro de todo el activismo, en organizaciones que también van a estar trabajando ligadas al medio ambiente, sobre todo por la conservación. Y algo es importante resaltar, que hoy en día justamente todo este movimiento que se realiza en cuanto a la crisis climática está vinculado también a las futuras generaciones, ¿no? Entonces estamos reclamando justamente los derechos también que merecen otras generaciones que aún no están presentes. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y como comentaste, sí tiene que ver bastante con lo político, ¿no? Que a veces llega a incomodar inclusive. Bueno, algo que me llamó bastante la atención al investigar es que hay dos miradas bien distintas. La marxista, en la que se dice que el problema viene de cómo el capitalismo explota la naturaleza, y la del capitalismo, que dice que busca soluciones dentro del sistema, como energías renovables, reciclaje y la economía circular. Mi pregunta acá es, ¿tú crees que estas visiones ayudan a entender mejor lo que es el activismo climático o solamente lo complican más? Yo considero que sí ayudan a entender, ¿no? De hecho, cuando estamos hablando también de lo que es cambio climático, el origen muchas veces se empieza a nombrar que es sobre la revolución industrial, ¿no? Pero hay que hacer hincapié de que también tiene que ver con la colonización, ¿no? Entonces eso es un factor también muy interesante observarlo, analizarlo, porque muchos pueblos originarios, ¿no? También Perú ha sido colonizado. Exacto. Entonces a partir de ello podemos ver que digamos, idea de extraer nuestros recursos empieza a ser más y más cuando también llegan los colonizadores, ¿no? Entonces nos da un enfoque para saber cómo nosotros podemos con la crisis climática hoy en día empezar a proteger realmente nuestros ecosistemas, inclusive considerar los derechos de la naturaleza, ¿no? Donde se hace mención de que no llamarlos como recursos, sino como seres vivos, ¿no? Y es ahí donde la pregunta empieza a incomodar. ¿Cómo podemos llamar a un río un ser vivo? ¿No? ¿Tendrá realmente derechos en la naturaleza? Pero justamente esa visión es muy interesante porque de esa manera ya podemos, digamos, como que comprender que todos estamos coexistiendo, ¿no? Que el humano no es solo, que también coexistimos, somos una especie más, somos mamíferos, ¿no? Que estamos coexistiendo con plantas, insectos, inclusive hoy en día existen familias multiespecies, ¿no? Entonces es interesante también verlo por ese lado.
Lo otro, justamente cuando tú me estabas hablando del capitalismo verde, no hay que hacer mención también a lo que llamamos desarrollo sostenible, ¿no? Por ejemplo, hoy en Lima, te comento, está esta problemática, ¿no? Donde también estamos justamente distintas organizaciones levantando, que es sobre, digamos, derrumbar o deforestar todo el bosque urbano que se encuentra en la separadora industrial para crear el anillo vial periférico, ¿no? Pero recordemos de que hablando en crisis climática 2025, ¿no? Donde también hay un financiamiento por parte de partidarios políticos en realizar toda esta carretera que va a ir tanto a distritos de lo que es Ate, La Molina, hasta un poco va a llegar a Comas, ¿no? También pasa por San Juan del Lurigancho. Va a ser algo complicado, sobre todo para las siguientes generaciones, cómo va a estar la calidad del aire, ¿no? También cómo viene a ser la temperatura, considerando de que está empezando a llover también en Lima. Lima está preparado para que empiece a sostener las lluvias, ¿no? También ahí queda como que cuestionarnos lo que está ocurriendo y si esta obra al final nos va a beneficiar o quizá también nos va a retraer, ¿no? Entonces por ahí dejo esas funciones que cuando hablamos de desarrollo sostenible, que influye tanto en lo social, lo económico y también lo ambiental, es tomarlo con puntos de vista, no tanto, digamos, escuchar también a infancias, jóvenes y a los adultos, ¿no? Claro, rescato mucho tu punto de vista, Camila. Muchas gracias por esta respuesta. Y bueno, otro punto del cual he querido tocar es que yo pienso que sin los medios la gente ni se enteraría de lo que pasa, o sea, me refiero a los medios de comunicación, es decir, ni se informarían, ¿no? Y pues, ¿por qué? ¿Por qué razón motiva? Porque los videos, las imágenes y las campañas en redes, todo eso ayuda a que el tema no quede escondido. Pero también depende de qué medios y con qué intención lo hacen. Y bueno, en ese sentido, Camila, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo crees que los medios, específicamente las plataformas digitales, influyen en la forma en que hacen activismo climático? Es necesario, ¿no? De hecho, hoy en día se utiliza bastante lo que es el TikTok, Instagram, los famosos Reels, para empezar también a pronunciarnos, ¿no? Y hacer, digamos, un activismo un poco más digital, donde vamos a estar etiquetando inclusive a congresistas, ¿no? Por ejemplo, con lo que te mencionaba hace poco de esta problemática del bosque urbano, ¿no? Lo otro también es que etiquetamos a instituciones, ¿no? Que empiezan a reforzar estas prácticas extractivistas. Habrás escuchado también lo que estaba ocurriendo el año pasado y hoy, digamos, está un poco algo lento, ¿no? Pero aún así querían extraer, ¿no? Los recursos, los peces que habitan en las áreas marinas protegidas, ¿no? Entonces, ¿cómo es de que si está en un área marina protegida, que justamente es una reserva, es un ambiente endémico donde solo hay peces que se encuentran en ese lugar y no lo encuentras en otro más, ¿no? ¿Cómo puedes extraer y sabes que aún ahí no puedes estar pescando? Entonces, la sociedad pesquera, ¿no? También entró en conflicto al, digamos, entrelazar, ¿no? Con CERNAM, pero sobre todo para crear un poco más de inestabilidad, ¿no? Ahora, muchos conservacionistas también mencionan, ¿no? De que justamente nos falta mayor educación ambiental. Y eso también se observa desde las prácticas que tenemos el día a día, ¿no? Como es el caso de utilizar los residuos sólidos, por ejemplo. Entonces, sí, es cierto que las redes sociales nos ayudan. Por ejemplo, vamos a ver también reels de cómo están ligados a la educación ambiental, e inclusive también de cómo alargar toda la problemática en el sentido de que vamos a ir al lugar, al territorio, ¿no? Para que puedan realmente conocer lo que está ocurriendo. Y más allá que viene a ser lo de, digamos, las fotos que siempre salen, ¿no? Siempre es seguir entrando un poco más, digamos, ya bueno, mencioné lo que es etiquetar, pero también lo que viene a ser sacar, ¿no? Imágenes, fotografías, videos de lo que está ocurriendo en relación a la crisis climática. Sí, Camila, de acuerdo contigo. Y bueno, hay otra teoría que hemos estado viendo, el cual es el conductismo, específicamente la del paradigma conductista. Para que entres un poco en contexto, esta teoría nos dice que nuestro comportamiento se moldea con el estímulo. Te lo pongo así. Por ejemplo, un video de gran impacto sobre la crisis climática puede generar o bien rechazo, empatía o ganas de actuar, ¿no?
Por otro lado, también yo siento que los retos virales, como por ejemplo 30 días sin plástico, es un buen ejemplo para que la gente cambie hábitos hacia un estímulo digital. Entonces, en ese sentido, Camila, ¿tú crees realmente que esos estímulos cambian conductas o solo son modas pasajeras? Creo que también iría dentro de lo que son tendencias, ¿no? Como que se cumple cierto día, pero lo hecho es, o mejor dicho, lo que realmente buscamos es de que esto sea algo cotidiano, no solo por una tendencia o por un hashtag, sino que sea algo que lleva a la convicción de la persona. Y la otra teoría que vimos, la de la voz hipodérmica, dice que los mensajes entran directo en audiencia, casi sin filtro. Y bueno, en YouTube hemos visto estos casos cuando ponen imágenes fuertes o narraciones emocionales, ahí la gente reacciona al instante. Por eso mi pregunta es para ti, Camila, ¿cuál crees que si estos tipos de mensajes directos ayudan a generar cambios de verdad o solamente impactan en el momento, en ese mismo momento? Sí, de hecho sí generan algunos cambios, ¿no? Pero justamente, como les mencionaba, es ir más allá de que sea algo cotidiano, que va de la mano con los valores de la persona, y eso se ve inclusive desde el colegio, ¿no? Desde lo que hacemos en casa. Por ejemplo, lo que les mencioné, el tema de residuos sólidos, y realmente cada uno empieza a colocar los inorgánicos, orgánicos en su lugar, ¿no? Entonces es un tema más con valores, considero. Entonces, de verdad agradecemos tu tiempo, Camila, y sobre todo que hayas respondido a esas preguntas sobre ese tema crucial, el cual es el activismo climático. Y bueno, sin nada más que decir, nos despedimos. ¿Qué tienes que decir, Angela? Bueno chicos, muchas gracias por este tercer capítulo, espero que les haya gustado, no se olviden like, suscribirse, comentar y bueno, gracias por todo. Muchas gracias, hasta luego chicos. Gracias Camila por tu tiempo. Gracias. Gracias.